La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia y la tecnología, más la innovación, a través de entrevistas con sus protagonistas. En esta oportunidad vamos a tener dos invitados. El primero es el doctor Heiner Guío, genetista, y luego tendremos a Diana Pasaca, abogada especialista en derechos humanos. El tema es algo recurrente, surge en momento de crisis en el Perú, en especial en las elecciones, pero siempre hay ocasión para que surja este anacronismo que debería ya estar erradicado, que es el racismo. El racismo increíblemente entre peruanos que, según dicen los científicos, tienen también todos los peruanos genes indígenas en alguna medida, alta, baja, pero hay prácticamente todos los peruanos tenemos genes indígenas, originarios le llaman algunos. Sobre este tema vamos a conversar entonces con el doctor Heiner Guío. ¿Cómo estás, Heiner? Buenas noches. Modesto, grato de poder contribuir a la educación en esta área de componentes genéticos que tiene la población peruana, cuánto nos diferenciamos y tratar de educar para eliminar ese concepto que se tiene desde hace mucho tiempo y realmente no contribuye al progreso de la población. Muy bien, entonces la pregunta así de cajón. Eh, Según he podido leer, quisiera que tú como eres estudioso del tema, hay gente en el Perú que se cree de genes exclusivamente europeos, o sea, dice que son blancos, pero acá en el Perú llegaron, no sé, unos centenares de españoles y se mezclaron pues con los peruanos originarios y de arranque ya empezó la cosa todos mezclados. ¿Tienes tú una idea de qué porcentaje podría haber de peruanos que tienen genes exclusivamente europeos o extranjeros? Mire, primero, en el contexto genético, la palabra raza ya no existe. Ninguna publicación científica es aceptada si nosotros usamos la palabra raza durante el proceso de publicación. Es retirada la publicación. Ahora, viniendo a lo que es tu pregunta, en Perú lo que hemos encontrado en este estudio de 30 poblaciones, 17 poblaciones nativas y 13 poblaciones mestizas, lo que hemos encontrado que el mestizo peruano, usted, yo o cualquier otra persona, tiene al menos 60% de componentes nativos, pero pudiera haber personas que pueden tener más componente nativo, como por ejemplo los habitantes de Puno, que tienen hasta 90%. Al margen de ello, la diferencia entre un ser humano y otro, independientemente del color de la piel, el componente genético es 99%. Solo 1% nos diferencia entre una persona y otra. Y ahí está en ese 1% las enfermedades, el tamaño y algunas otras características como ser humano. ¿Ok? Entonces, no debiera existir esa palabra raza, ya que después de las investigaciones que ha habido, no existiría diferencias entre un ser humano y otro. No podemos hacer diferencias entre un ser humano porque uno vive en los Andes, donde hay mayor exposición al sol, en la selva, donde hay mayor humedad y otro tipo de características geográficas que finalmente tienen alguna influencia en el color de la piel, en la forma del ser humano por cuestiones de adaptación. ¿Ok? Eso pasa en el Perú, pero también pasa en otras latitudes, en otros países. Es por ello que no debiera existir
eh, diferencias entre un ser humano y otro. Y esto obedece básicamente a una razón cultural. No estamos bien educados para poder fácilmente poder decir y usar estas palabras. Yo creo que en la medida que en los colegios podamos nuestros profesores educar cuál es la diferencia en otro ser humano, porque ya existe estos datos, ya existe también datos de la población peruana, creo que tendremos una nueva generación diferente. Es como, por ejemplo, en Sudáfrica existía el apartheid hasta el año 87, lugares para negros y lugares para blancos, porque era de alguna forma. Después del 87, cuando eso se eliminó, ya tú ves en la actualidad parejas, en las universidades, no existe una diferencia entre por el color de la piel. Es una población muy bien educada que ha entendido perfectamente más que inclusive nosotros. Así que yo creo que es un reto para la educación de los peruanos y de los niños que podamos compartir esta información que ya se tiene. No existe diferencia entre los seres humanos y tenemos en Perú grupos poblacionales que tienen más componentes nativos y ahorita la diversidad genética es el punto de atención en todas las investigaciones que se está dando a nivel global. Es por eso que a raíz de este proyecto que hicimos en Perú, tenemos muchas invitaciones, ha llamado muchísima la atención porque son modelos donde realmente se ve la evolución como especie humana y el efecto de la migración hasta que hemos llegado a estos lugares. O sea que es cierto que prácticamente casi nadie tiene genes exclusivamente extranjeros. Estos indicadores, ¿no? En absoluto, en absoluto. Aquí en Perú eso no va a pasar. O sea que, en otras palabras, el racismo que hay en el Perú, tú dices que es por falta de educación y diciéndolo de forma más dura, más cruda, es por ignorancia. Es correcto, ¿no? La persona que no tiene una conceptualización, una educación, ignora realmente que por el color de la piel o la forma y las características externas de una persona puede ser diferente a sí misma. O sea, todos tenemos genes indígenas, se puede decir, somos también de alguna manera descendientes de Mama Ocllo y Manco Cápac, pero el racismo que es producto de la ignorancia, de no identificarse a sí mismo, podría eliminarse poco a poco con una educación, pero esta educación aparentemente no existe en los colegios, no se enseña, porque aparentemente, digo yo, y he escuchado, en los colegios más bien se acentúa estas diferencias entre personas, ¿no? No lo creo. Yo creo que los niños y los jóvenes eh, entienden más y tratan de no hacer diferencias. Creo que las personas que han nacido, han crecido con este concepto, les es más difícil poder entender. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Sudáfrica, ¿no? Hay todavía personas muy mayores que les es difícil aceptar a una persona de diferente color, pero las personas jóvenes realmente eso ya no existe, ¿no? Han sido muy bien educadas, tanto en el colegio y en las universidades, que eso no pasa. Y lo mismo está pasando en Latinoamérica. No hablemos de Perú, en Latinoamérica, ¿no? Porque los componentes nativos que existen en cada país, la proporción es alta en cada país latinoamericano. Heiner, tú has estado pues en el extranjero, en Europa, y ahí se nota, por ejemplo, en Europa que gente netamente europea fácilmente se empareja con indígenas peruanos que tienen 80-90% de genes indígenas, mientras que acá eso es difícil. ¿Lo compruebas? ¿Lo dices también? ¿Lo has observado eso? Bueno, realmente no es que se emparejan porque tengan mayor componente nativo o de otro país, ¿no? Es simplemente que ellos no ven diferencias entre las personas. Ahí la afinidad, yo creo que más, si es que van a ser una pareja de entendimiento, prima más que las características externas de una persona. Sí, pues por eso te digo, pero es más fácil ver allá parejas así
interétnicas que acá en el Perú. O sea, persistimos nosotros en separarnos Es por... correcto, porque ellos han entendido perfectamente, están mejor educados en todas las áreas. Y una de ellas es esto, cómo conceptualizamos a la otra persona, ¿no? Ahora, no solamente hay eso, sino también ahora en el Perú se, se, se ve mucho el tema de la diferencia, como diríamos, de nacimiento, ¿no? Hermanos que son de padre y madre, uno nace en la sierra y otro nace en la costa, y entre ellos se ven diferentes. Eso ya me parece increíble. Dependiendo quién sea el papá o la mamá, ¿no? Pero no, no podemos juzgar a las personas porque tienen un hábitat diferente al costeño, al que vive en los Andes o al que vive en la selva, ¿no? Alguien que está bien educado va a entender por qué uno tiene una piel más oscura en un trópico donde existe más exposición solar, en Puno, ¿no? El color de la piel es básicamente porque están en altura y una exposición de radiación muy alta, pero sin embargo es una población donde poco se ve el melanoma, cáncer de piel. Ellos han desarrollado resistencia. Todos quisiéramos tener esa resistencia a esa exposición solar. Los de Lima no lo tienen, ¿no? Porque de alguna forma no tenemos esa cantidad de exposición de rayos ultravioleta que lo tienen los aymaras de Puno, ¿no? Efectivamente, el color de la piel es para protegerse del sol, y el que tiene piel clara en Puno, pues termina con muchas pecas y al final con cáncer. Quisiera mostrarte unas, ya tenemos también a Diana Pasaca con nosotros que está escuchando con atención, pero quisiera mostrarte una foto acá, les muestro a los dos. Esta foto que la he tomado en persona, ¿no? Tenemos a niños, son del mismo pueblo en realidad, son que han descendido de la sierra a la costa, los que están a la izquierda, con su casa de estera, tienen bastante humor, dice, se vende esta casa con gallo, dice, con gallo, dice, precio su voluntad. Estos son muchachos, pues, muy graciosos, ¿no? Y esos son, digamos, familiares de los que están a la derecha, que no han bajado a la costa, se han quedado arriba a 4.000 metros, y se ve cierta diferencia de la piel, que es diferencia básicamente del frío, de la sequedad y del sol, ¿no? Hay niños, por ejemplo, acá tenemos uno que está bastante averiado con la piel por el frío, por la sequedad y el sol, ¿no? Y uno Ujú. tiene la impresión que son diferentes de cara, pero en realidad son familiares. ¿Cómo se explica eso? Bueno, básicamente es alguien que entiende de que en la altitud hay una falta de oxígeno y que la persona tiene que incrementar sus glóbulos rojos para transportar más oxígeno, va a entender por qué estos niños tienen estas chapitas, esta piel roja, ¿ok? Eso es educación. Eh, nosotros hemos llegado a los Andes hace 4.000 años, pero en el Tíbet han llegado hace 20.000 años. Tenemos una diferencia de 16.000 años. Los del Tíbet no tienen ya este tipo de chapitas en la cara, en el enrojecimiento, porque están más adaptados. En los Andes recién estos 4.000 años no son suficientes para este proceso de adaptación. Así que alguien que entiende, que ha sido educado, no tiene por qué ver con estas diferencias de niños de la costa y no todo lo contrario. Me parecería raro que un niño de las que vive en los Andes no tenga estas chapitas, ¿no? Algo está pasando, tiene anemia, ¿no? Y hay que ponerle atención. Los que somos médicos inmediatamente vemos, captamos estas características externas, ¿no? Hay un psicólogo que ha analizado esta figura, dice, incluso las expresiones son algo, se diferencian. Hay una chica que sonríe, otra está un poco triste, otro está con miedo, igual que acá. Tienen las mismas expresiones, son el mismo pueblo, pero la única diferencia es que viven a diferente altura, y me parece totalmente atroz gente ignorante que se dedique a discutir sobre el lugar de nacimiento. Y lo más terrible es esa confrontación que hay entre gente que vive en Lima y en la sierra. Los de Lima dicen, ¿cómo es posible que los serranos voten por un tal candidato? Están mal de la cabeza.
y los serranos dicen, ¿cómo es posible que los limeños voten por ese pata que parece medio chiflado? ¿Qué tienen los limeños? ¿No? Se le ha caído las neuronas. Ambos se critican porque han escogido diferente candidato, cuando en realidad es la democracia, uno decide lo que quiere y hay que respetar. No podemos atacar, creo yo, por la diferencia de opinión política. Aquí está, le damos la palabra a Diana Pasaca. Te invitamos, Jainer, que la escuches para ver sus comentarios. ¿Qué Sí. piensas, Diana, que eres abogada y en derechos humanos? ¿Por qué los serranos atacan a los limeños por estar eligiendo a un fulano medio raro? E igual manera, los limeños atacan a los serranos por elegir a otra persona. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está, Heiner? Qué gusto saludarlos. Eh, y al margen de eso, creo que solo en este tema de los procesos electorales se acentúa más este tipo de racismo, ¿no? Por eso es que en el Perú el racismo nunca se va, sino cambia de repente de acuerdo al contexto y sobre todo en contextos electorales. Es más descarado, ¿no? Aparece cuando ciertos resultados no gustan. Y entonces lo que hay que hacer es deslegitimar pues al votante. Sobre todo pasa mucho hacia votantes del sur, no es la primera vez, ¿no? Si es rural, si es indígena, si no encaja con el molde quizás del centralismo o el molde limeño en cierto modo, porque como ha visto hemos todos sido testigos de los videos que se ha publicado de influencers, entre comillas, porque de verdad yo no sé qué influyen, ¿no? ¿Qué influyen o qué dicen? Yo cuidaría muchísimo que mis hijos sigan a ese tipo de personas, más bien. Yo creo que no tienen nada positivo que influir. Pero le digo, esto aparece siempre en estos tipos de contextos, contextos electorales donde hay que desacreditar al otro, y a través del insulto es lo mejor, ¿no? Y pasa quizás con mayor medida del tema del ámbito de la capital, ¿no? De la capital sobre todo, y con mayor medida hacia estos sectores que creen que no existen, pues, ¿no? Y como usted está mostrando, yo creo que la belleza de nuestro país está en esa enorme diversidad. A mí me encanta mi colorcito que es medio canelita, medio tostadito, y me encanta eso. En las escuelas, en los colegios, lamentablemente, sigue existiendo esa forma de mirarnos, ¿no? De decir negro o de tratar de desvirtuar a la otra persona por su color, qué sé yo, hasta por su origen, lamentablemente. Seguimos viviendo así. No es lo correcto, obviamente, como ya lo dijo Heiner, no es la forma, tiene que haber un respeto mutuo siempre entre todos, por eso es que hablamos de derechos humanos, porque en este contexto electoral es donde se nota esa igualdad de la que tanto hablamos, ¿no? Igualdad de derechos para todos. Y en ese proceso es donde se nota que el voto de la zona rural vale lo mismo que el voto de la zona urbana. Eso le decía a mis alumnos, que el voto del puneño vale lo mismo que el voto del limeño, del piurano, qué sé yo, de todos, y por tanto tenemos que practicar el respeto y las reglas, pues que ya conocemos de la democracia. Nos puede gustar o no, pero yo no voy a ir a insultar a la gente, al otro, porque ha votado distinto a mí, ¿no? Hay que aprender a respetar y eso parte porque haya cultura política y democrática en nuestro país y no, el Estado no ha trabajado en ese sentido, ¿no, doctor? Ahora, muy bien. ¿Qué opina usted, doctor Guillo, sobre lo que nos dice Diana? No lo escucho, está con el micro apagado. Sí, bueno, yo la verdad soy apolítico, ¿no? La verdad que, sin embargo, vuelvo a incidir en mi comentario, que es un contexto de educación, ¿no? Una población que tiene menos oportunidad de acceder a estos conceptos fácilmente va a caer en este tipo de comentarios. Pero también tenemos que poner atención a
que los documentos que llenamos a veces en el Estado cuando ingresamos a los aeropuertos, no sé si ustedes han tenido esa oportunidad, te piden que el término, ¿qué raza es? ¿Ok? Desde ahí ya viene el problema, porque no existe el término raza. Ese término se está retirando del vocabulario, ¿no? Si en la parte científica ya no lo usamos poco a poco. Entonces, ahí donde ya te contextualizan, ¿cuál es tu apreciación con respecto a tu persona? Raza le ponen a veces latino, las americanas, blanco, asiático, ¿no? Entonces, todavía no existe un consenso de cómo, en los censos, por ejemplo, hemos visto, cómo usted se considera, ¿no? Entonces, desde ahí ya como te están catalogando. Entonces, yo creo que deberíamos tener un poco más de cuidado al diseñar estos formularios para a que a través del censo cómo uno se define como grupo poblacional, ¿no? Entonces, ahí también deberíamos trabajar. No solamente es un contexto de población, sino también de cómo tomamos estos datos para distinguir cuántos somos de un tipo de características externas, ¿no? Generalmente estos de los censos recogen un nivel de información debido a las características externas, pero eso ya lo hemos demostrado en una de nuestras publicaciones, que los censos no son los más adecuados para definir cómo es un grupo poblacional, ¿no? Y ahí tenemos muchísimas diferencias. Doctor Guío, usted que es genetista, ¿no ha tenido esta tentación profesional de hacerse su secuenciamiento genético? Sí, yo me lo he hecho, mi secuenciamiento genético, cada cierto periodo me voy actualizando y yo tengo de 60 a 70% de componentes nativos, ¿no? Dentro de mis componentes nativos está quechua, ashaninka, aymara, tengo más componentes y el otro 30% ya es de los que conocemos, ¿no? Parte europeo, africano, asiático, pero el 60-70% es más componente nativo peruano. Y esa es la gran mayoría de los peruanos tiene más o menos esa, ¿no? Mínimo que tenemos, Eso es de lo que he acuerdo a leído. nuestros estudios, sí, de casi de una muestra de 850 eh, participantes en nuestro estudio, el 60% es mestizo. Ahora tenemos un mestizo del norte y un mestizo también del sur. No existe un solo mestizo. El mestizo del norte generalmente tiene más de componentes nativos del norte, moche, de componentes amazónicos, matsés, y del sur ya tenemos más influencia quechua, aymara, chopca, ¿no? De otros componentes nativos. Hay dos tipos de mestizos, del norte y del sur. Ahora bien, hay otro fenómeno también, aquellos que se alienan o se aculturan, vienen de los Andes, vienen a Lima y de repente ya se creen diferentes por estar acá. Yo quisiera algunos minutos pasarle un video que he hecho, una entrevista al día de ayer a una chica fenomenal, una futura arquitecta de la UNI, que habla sobre su experiencia, que ella es de origen puneño y me ha gustado tremendamente la manera como ella analiza su realidad, pero como digo, mucha gente tiene opiniones un poco diferentes. Vamos a ver si se puede ver acá. ¿Están viendo qué es lo que ven, por favor? La ciencia es... Del sur. Encuentro con la ciencia, dice futura Lo mismo arquitecta de siempre raza. tempranito, antes de clases, 7 de la mañana en la uni, los jóvenes terminan su desayuno, ¿no? Vienen, me parece. Y acá hay dos chicos totalmente concentrados en sus estudios antes de clase y nos interesa conversar con una niña que está haciendo trabajos evidentemente de arquitectura. Hola, ¿cómo te llamas? Buenos días. Buenos días, mi nombre es Jocelyn. Jocelyn, buenos días. Siempre preguntamos a nuestros entrevistados un poco sus raíces. ¿Tus padres de dónde son? Mi mamá es de Puno.
De mi papá, sí, no sé. O sea, si tu mamá es de Puno, tus abuelos también de Puno. Por parte de mamá. Padre. A ver, de parte de mamá, ¿cómo se llama tu abuelito y tu abuelita? Francisca y de mi abuelo sí, no sé. Y mi abuelo es Chami. ¿Y tú has ido a Puno? Sí. ¿Cuántas veces? En estos últimos 3 años he ido 4 veces. ¿Dónde vives? En San Juan del Lurigancho. O sea, yo nací en Huaral, pero estuve ahí hasta los 10 años más o menos y de ahí nos venimos a Lima. En San Juan del Urigancho. ¿Estudiaste en colegio privado, Público. público? ¿Qué tal el colegio? Ahí. No era muy bonito. Tenía servicios higiénicos, por lo menos. Más o menos. Ahí había agua al menos. Por lo menos, ¿no? Y jardines Sí, también. tenía. Claro, San Juan de Lurigancho es un barrio, es un distrito muy grande, ¿no? Sí, sí. ¿Y tus amigos de colegio eran, No eran de barrio. no eran de barrio? No eran todos dispersados realmente. Mira, qué interesante. ¿Y cómo te decidiste postular a la UNI? Cuando fue como que en el colegio teníamos como un tutor que nos decía sobre las universidades y así. Entonces, ahí fue donde me interesó por la uni, en la carrera de arquitectura, precisamente. ¿No pensaste en otra universidad? No. ¿Tu mamá a qué se dedica? Trabaja en un mercado. Comerciante. Entonces, la uni era, no, nada de privadas. ¿Qué concepto tienes tú de las universidades privadas? ¿Son mejores? Yo creo que va a depender del alumno en sí, porque en las universidades privadas hay buenos profesores también, y va a depender del alumno si va a aprovechar eso o no. Claro, porque muchos son autodidactas acá en la uni, ¿no? Sí. Y si es vago, digamos, aún con buen profesor, no va a trabajar. Y si el profesor es malo y el alumno es bueno, se vuelve autodidacta. Qué bien, o sea, es interesante lo que tú dices. Depende mucho del alumno y eso también depende de la educación que ha tenido en casa. El amor al trabajo, al estudio. Y muy bien, entonces tú estás en qué ciclo aquí en arquitectura. En segundo ciclo. O sea, tú has ingresado el año pasado, Sí. en agosto. ¿Cómo fue tu experiencia traumática, difícil, el primer ciclo? Estuvo bien. O sea, no es que haya sido sencillo tampoco, tuvo sus momentos complicados, más que todo en taller. Bueno, en ese tiempo era creatividad uno, pero, o sea, tuvo sus momentos buenos, malos, momentos donde me sentía demasiado cansada, estresada, ya no sabía qué hacer. Y otros donde estar con los de mi código era relajante, ¿no? Claro, porque entiendo, le dan trabajos así tremendos. A veces veo aquí en el pasaje del comedor a chicos que han dormido acá. ¿Tú has dormido acá? Sí, Y sí. eso se debe a que no tienen un taller para... No más que todo para, si quieres pedir este salón, o sea, tienes que organizarte, ¿no? Y no van a abrir un salón solo para una persona. O sea, tienes que organizarte con los de tu código, un grupo, para que se pueda abrir. Pero para nosotros, o sea, estas mesas también nos sirven, ¿no? Estas mesas son grandes, amplias. Ya. Nos sirve para maquetear, nos quedamos acá de amanecida y ya. Y traen algo de comer, supongo. Pero nos compramos nuestra cena y ya el desayuno, acá no.
Pero supongo que también de vez en cuando duermen un poquito aquí en el cemento, ¿no? Tenemos varias fotos de estos durmiendo acá. Algunos hasta a veces ahí al frente, en el pastito, colocaban cartón y ahí dormían. Tremendo. Nosotros los estudiantes de ciencias no conocemos eso. Bueno, en la interacción con tus compañeros que vienen de provincias, de Puno también vienen o no? ¿Conoces alguno de Puno? No he preguntado de dónde son exactamente. Hoy en día se habla mucho de la separación de peruanos por las elecciones, sobre todo. Te has enterado, ¿no? La gente de los Andes, de Puno, del sur. ¿Sientes tú algo al respecto? ¿Qué piensas? Tú que tienes raíces de Puno. Yo pienso que más que todo de esa parte se sienten como que abandonados, como que a veces vienen a hacer protestas acá para ser escuchados, pero ni así lo logran, porque como que los ponen ahí con seguridad, los enrejan, hasta les cierran las calles y ahí están protestando, pero nadie los escucha igual, pues. Y supongo que esa frustración también se va acumulando. Y he ahí la respuesta de cómo se están las elecciones ahora, ¿no? No es que sea solamente culpa de ellos o culpa nuestra, es en general para todos. Cómo se está cambiando, ¿no? Si en Lima solo se está centrando en Lima, pero no le toman importancia a la parte sur, ¿no? Entonces no va a haber cambio. Va a seguir creciendo la frustración entre todos. O sea, ¿tú piensas que ellos no tienen ideologías de izquierdas, derechas, sino que se sienten un poco abandonados y no escuchados, vienen acá a Lima, no les hacen caso? Eso es lo que en concreto, ¿no? Y tú te sientes un poco tocada por ese, emocionalmente sientes un poco de tristeza, de frustración también por esa división que hay. La verdad es que sí, porque justamente también tengo familia en Puno con los que mantengo contacto, sí. Y ellos me cuentan pues que a veces como que pasan por dificultades que el Estado no apoya. Y ver todo eso, o sea, sí es un poquito, me hace sentir como que decir algo apenada, que esté pasando todo esto. Sin embargo, hay jóvenes como tú que un poco separan de sus raíces y se identifican más como limeños y también un poco que desprecian a la gente que, de donde vienen ellos, de sus raíces, ¿no? ¿Has notado eso? De notar, no, la verdad es que no, porque para mí, o sea, mi ambiente está acá y de lo que he notado, no, hasta ahora no he visto ningún o escuchado algún comentario. Me refiero a gente que tiene raíces puneñas, que no se sienten puneños ya. ¿No conoces? En caso, fíjate. Dime, ahora, la arquitectura en Lima la noto bastante inadecuada para tanta gente que somos. ¿Piensas tú lo mismo? La verdad que puede ser, ¿no? Varias veces nuestros arquitectos profesores, bueno, los arquitectos nos han comentado que en Lima hay como que todo desordenado. Típica de Puno, hay asociaciones puneñas. ¿Tú asistes a alguna de esas actividades? Sí, la verdad es que sí, voy justamente al Coliseo de Puno de vez en cuando, que está donde se presentan las danzas así. O acá mismo en la uni, estoy ahora en el CDA y ahí también se practican las danzas, ¿no? De allá de Puno. Más que todo para la festividad de Candelaria o concursos. Y no participas tú. Sí, estoy en eso. Muy bien. Finalmente, hay muchachos en la uni, una gran cantidad, una gran proporción, que se quiere ir al extranjero. ¿Has notado eso? Sí.
Más que todo por las oportunidades y cómo está el Perú ahora, ¿no? Decir que tu futuro está asegurado acá sin ver antes otras posibilidades también, como que decir solamente voy a estar en Perú, en Perú, en Perú, pero no es seguro, no te sientes seguro. Quizás investigas un poco más, descubres otras oportunidades en el extranjero y ves que ese país justamente va bien, económicamente es estable. Siento que cualquiera desearía ir, ¿no? Y tener esa oportunidad, aprovecharla, ¿no? Muchas gracias, Jocelyn. Está muy interesante esta entrevista porque la UNI es pues un lugar donde viene gente de todos los departamentos de las regiones de Lima y Lima se ha convertido en realidad en un Perú concentrado, ¿no? Muchas gracias, Jocelyn. ¿Qué opinión tiene el doctor Guido de esta chica que se mantiene enraizada en Puno, Bueno, ¿ah? más que de la niña es sobre, generalmente en el colegio, los niños que acuden a un colegio tienen un similar contexto social, económico, cultural, pero ya en la universidad es lo más bonito de la universidad, donde te da la oportunidad de salir de esa zona igualitaria y tener contacto con diferentes grupos sociales, económicos, culturales, diferentes formaciones familiares. Y esa es una oportunidad para los extremos de estos conceptos. Términos económicos para el que tiene y no tiene, para los contextos culturales del que viene de un lugar que tiene más dinero, no tiene más dinero, de un grupo familiar que es más educado, del otro grupo que es menos educado. La universidad definitivamente es una oportunidad para ubicarte, para conocer. Y eso no solamente es en el Perú, es también fuera del Perú, porque cuando sales al posgrado, en mi caso, cuando salí a Japón, fue un reto también estar con grupos de africanos, asiáticos, diferentes grupos asiáticos, europeos, americanos en Japón. ¿Ok? Entonces, esa formación académica en la universidad es una oportunidad para que todos estos conceptos, estos preconceptos que no nos ayudan definitivamente a integrarnos como población, desaparecen. ¿Ok? Entonces creo que esta niña, su concepción, que recién está en un segundo ciclo, a mediados de carrera o al final de carrera va a salir con otro concepto, ¿no? Donde ella va a salir muy segura de quién es, de dónde viene, y estos conceptos que se están tocando hoy en este programa, no, no le va a significar nada, ¿no? Y esto va a ayudar muchísimo a que sigamos progresando como país. Diana, ¿cuál es tu opinión al escuchar a esta chica? Oh, me dio mucha ternura escucharla. No conoce bien de repente sus raíces, pero siento que se siente orgullosa, que le gusta, ¿no? Y que se identifica mucho con su cultura. Y como dice el doctor Guido, que eso va a mejorar, va a acrecentarse mucho más todavía cuando ella ya tenga la carrera terminada. Y me hace recordar un poquito, yo no quiero ser, alguien me dijo, es que eso es clasista, me dijo. Cuando tú analizas, por ejemplo, la composición de la población electoral por nivel educativo, en el Perú, más o menos el 10% ha tenido acceso a educación técnica y superior. Y no es que quiera ser clasista, yo espero que las cosas, como decía el doctor, ¿qué tan importante es la educación, no? Porque yo quiero pensar de que los que hemos tenido la posibilidad, esta valiosa oportunidad de estudiar una profesión, no nos comportamos pues en ese sentido, ¿no? Porque ya hemos superado esas diferencias tan absurdas de ver el color, de ver de dónde viene. Creo que nosotros, espero yo en la academia, porque lo siento así y lo escuché así con la joven, es que no importa, esos temas son secundarios finalmente, o ni siquiera valen la pena tal vez mencionarlos porque entendemos del respeto. Y probablemente yo no quiero decir el 90% de la población sea mala, porque creo que hay un tema de pequeños sectores que quizás no han tenido esa oportunidad o no sé, o no han querido
ir a esa oportunidad de hacer estudios superiores y tienen ese tipo de percepción, pues de ensalzar esas diferencias como si fuera la gran cosa y generar, y sobre todo recordarlas en este contexto. ¿No? En este contexto, en este entorno político, donde incluso usted me decía, ¿no? Había un tema de que para el voto decían los que son blancos, voten de este tipo, y los que de repente no se consideran son los que van a votar por el otro tipo. Ridiculeces de repente, con el respeto que se merecen nuestros panelistas, a usted, ¿no? Que no podemos permitir que se sigan presentando. Ojalá por eso que muchos jóvenes tuvieran, por ejemplo, a la joven que usted ha entrevistado como influencer, sería una maravilla, ¿no? Muy bien, finalmente nos acabamos de enterar que estos movimientos que quieren eliminar las elecciones porque no les fue bien, comenzaron a hacer una campaña muy coordinada con la prensa, con los poderes fácticos, y finalmente han logrado que renuncie este señor Corbeto, y hay una gran inseguridad ahora con las elecciones. El que salga ganador, francamente, no va a estar muy. Si es que hay una nueva elección, no tendría legitimidad, porque una elección después de conocer la gran encuesta real que fue el proceso electoral, ya todo cambia, los resultados serían diferentes. ¿Cuál es tu opinión como abogada y luego el doctor Guío como ciudadano, digamos, no abogado? No, qué lástima que cuando sientan de que no, los resultados no les conviene, entonces hay que patear el tablero, decimos, ¿no? Y para ellos no existan las reglas electorales. Para ellos, cada vez que hay una situación en la que no les conviene a ellos los resultados, empiezan a decir fraude, empiezan a señalar una y otra cosa. Y no hacen más que afectar lo poco de repente de la institucionalidad que nos queda en el país, porque ciertamente el sistema electoral siempre ha tenido dificultades. El OMPE, el jurado, siempre han presentado dificultades en la realización de las elecciones. No es la primera vez de repente que sucede, ¿no? Que no se han instalado mesas al 100%. Por ejemplo, en la del 2021, en la elección del 2021, por lo menos de lo que conozco, de los reportes que han salido, se han instalado las mesas al 99,9%. Pero como esas mesas que faltaban instalar no eran de repente de la capital o no eran de una ciudad muy conocida, qué sé yo, o muy llamativa, nadie se ha preocupado. Nadie ha dicho, ¿y por qué no votan esos ciudadanos? Siempre hace ruido de repente cuando pasa, ¿no? En la capital. Hay errores, esos errores graves se tienen que investigar, se tienen que procesar, se tienen que determinar responsabilidades como corresponde, pero de ahí a decir y orquestar todo esto de tema de fraude, del tema, incluso no solo ha sido el fraude, porque saben que si es que dicen fraude, la ciudadanía va a pedir todo un nuevo voto. Han salido ahora con un nuevo discurso, ¿no? No quieren un nuevo voto porque saben que la ciudadanía no va a votar por los mismos en una nueva posibilidad, ¿no? Va a cambiar los resultados. Entonces ahora dicen que voten los que no han podido emitir su voto. Pues eso es bien raro, ¿no? ¿Quiénes no han podido emitir su voto? Ha bajado felizmente el porcentaje de ausentismo, ha bajado felizmente el porcentaje de votos blancos y nulos. Ellos o quienes tienen que votar, ¿no? Ya quieren generar situaciones que no se van a poder aplicar en la práctica y legalmente ni siquiera hay argumento para decir que se anulen las elecciones, porque la ley, la Constitución y las normas pertinentes dicen claramente que se puede anular cuando 2/3 de los votos, dice incluso nulos y blancos, ¿ah? Ni siquiera los ausentes, nulos y blancos, superan la votación de los votos válidos. Y eso no va a pasar. Y eso está en la norma. Es una pena también que el jefe del Jurado Nacional de Elecciones un poco se sume a ese discurso porque genera confusión en la población.
Ha dicho él que hay más de 85 pedidos de nulidad. Entonces los vamos a atender como si hubiera una esperanza de repente de que se anule la votación. En fin, creo que el sistema electoral no ha dado una buena respuesta, que no ha sido directo con cómo se tiene que actuar, que los medios y obviamente grupos de poder se han sumado a un discurso para tratar de beneficiar a cierto candidato y tratar de desvirtuar el voto. Que es pues como corresponde del respeto de la democracia. Hay que respetar lo que diga la ciudadanía y cómo se ha expresado en este proceso electoral, doctor. Bueno, o sea, una nueva elección que ojalá no suceda, con el conocimiento de la votación que ha habido, obviamente va a cambiar pues todo, ¿no? Va a haber concentración de votos en aquellos que tienen más probabilidades. De repente sale uno de derecha con una gran votación y uno de izquierda con gran votación y pues todo va a ser diferente. Ya no va a ser la misma elección que tuvimos. Todo cambió. ¿Cuál es su opinión, doctor Guío, al respecto? Bueno, todos podemos opinar desde un punto de vista de formación, pero yo considero que ante cualquier evento, ¿no? Y esto es un evento, la elección del presidente, está reglamentado, hay regulaciones, que no sean las mejores, definitivamente, siempre se puede mejorar y este tipo de antecedentes, de incongruencias van a ayudar a mejorar las regulaciones. Pero creo que también hay un grupo que debe verificar, ¿no? Que es un grupo nacional que verifique estas regulaciones y hay un grupo internacional que está viendo cómo son las elecciones y que tienen que emitir una opinión. Creo que ellos emitirán una opinión en un corto tiempo, no lo sé, ya estamos sobre las fechas, pero eso definirá cuál va a ser el futuro de estas elecciones. Yo no quiero decir que habrá una reelección o nuevas elecciones, no lo sé, no me compete, no conozco, pero creo que sí está reglamentado y debemos ceñirnos a lo que está escrito. Y esto será un buen antecedente para que se siga mejorando estas regulaciones para las próximas elecciones. Muchas gracias, estimada Diana, doctora Diana Pasaca, doctor Jaime Guío, por esta interesantísima conversación que nos esclarece tanto desde el punto de vista científico, genético, como desde el punto de vista de la ley. Coinciden ustedes que hay que hacer una educación que elimine de una vez por todas este anacronismo, esta, qué sé yo, anormalidad en el pleno siglo XXI en el Perú, cuando ya en otros países todo eso está francamente puesto en el cajón de los recuerdos. Muchas gracias y con los amigos que nos siguen, les agradezco por ser cada vez más que buscan la ciencia para explicar las cosas. No se olviden de hacer like, circulen este video y suscríbanse si todavía no lo han hecho. Gracias amigos, hasta un próximo encuentro. Chao, chao. Modesto, un gusto, Diana. Buenas noches. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.